Héroes. Por eso Mole El Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.molelejardin.com.es. Promoción válida de 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de julio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones. Mole El Jardín. De pequeño quieres ser astronauta o bombero. Cuando creces quieres ser abogado, ingeniero o doctor. Y después sueñas con tu casa, tu negocio o tus vacaciones. Las personas tenemos muchos objetivos en la vida. Por eso te traemos Andalucía 360, donde mejoramos los montos de crédito hasta $120,000. Ampliamos nuestros plazos y mejoramos la tasa de interés para que cumplas cada objetivo que te plantees. Ven y pregunta por nuestro crédito de consumo, microcrédito e inmobiliario. Entérate más en nuestras redes sociales o en www.andalucia.fin.es. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar y agradecer a la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador, y al señor doctor Napoleón Vázquez, psicólogo educativo. El tema que les hemos pedido es esto que se comienza a hablar, pero además a sentir como una necesidad, es el retorno presencial a clases. Muchos expertos dicen que es indispensable, que la deserción escolar en esto que se llamaría virtual, no solo por la falta o el poco acceso a las tecnologías de niños y jóvenes, nos está causando lo más duro, digamos, de la pandemia. Pero antes de iniciar, al saludar nuevamente a la doctora Arteaga y al doctor Vázquez, esto es lo que plantea la señora ministra de Educación. Organismos internacionales como UNICEF, UNESCO y la Organización de los Estados Iberoamericanos recomiendan el retorno a alguna forma de presencialidad como una medida de prevención de la exclusión educativa y para la protección integral de nuestros estudiantes. ¿Es esto el primer planteamiento y la primera necesidad, doctora Rosalía Arteaga? Bienvenido, buenos días. ¿Cuál su apreciación y desde el análisis de ustedes, la experta en temas de educación y de políticas públicas, pues, ¿no? Bienvenida, buenos días, Rosalía. Buenos días, Francisco, al doctor Vázquez y a todos quienes nos escuchan. La verdad es que yo creo que la medida inclusive debió tomarse antes. Hay situaciones que recomiendan que lo último que debió haberse cerrado fueron las escuelas y lo primero en reabrirse las escuelas. Porque usted ve cómo se habla de reapertura de playas, de bares, no sé, de una serie de instancias que no son imprescindibles, pero la educación sí es imprescindible. Así es que yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que tratar de buscar la presencialidad lo más rápidamente posible y de manera inclusive masiva. ¿Por qué lo digo? Sabemos que en el Ecuador ya más de 100,000 niños se han quedado fuera del sistema escolar durante la pandemia. Uh-huh. Antes de eso había como 200 o casi 300,000 niños. Se han sumado 100,000 más. Se han sumado 100,000 más. Y esto realmente es angustioso. Además de esto, y tal vez un tema que se menciona poco, es el de la salud emocional de los niños y jóvenes. Esto de estar recluidos, de no tener contacto con sus pares, que son sus compañeritos, etcétera, puede ocasionar, y de hecho ya lo está demostrando, que es una especie de segunda ola de pandemia en cuanto a salud emocional y salud psicológica, que eso se verá a lo largo de los años. Me parece que hay que hacerlo con la prudencia. Lo que yo recomendaría al ministerio es que se tenga mucho cuidado que en los establecimientos educativos se hayan construido los lavamanos, porque estamos hablando siempre de que hay que lavarse las manos, pero yo no sé si, sobre todo en el sector público, en el privado me parece que seguramente debieron haber tomado esas previsiones, pero en el sector público tener una buena cantidad de lavamanos. Yo he ido a establecimientos en donde hay poquísimos, ¿no? Y claro, ¿cómo va usted a pedir que todos? En algunos casos sin agua y sin grifos. Sin agua corriente, que tienen que coger con un tarrito para ponerse. Me ha pasado a mí personalmente antes de la pandemia. Y también hay que ver lo del distanciamiento social, que en las aulas los niños y jóvenes no estén hacinados y que se tenga el cuidado del uso de mascarillas, etcétera. Los niños, a pesar de lo que se puede pensar, se acostumbran más fácilmente
al uso de mascarillas que los adultos. Lo he visto con mis propios nietos, ¿no? A veces uno está fastidiado con las mascarillas y ellos ya lo incorporan como parte de su atuendo. Inclusive cuando salen de las casas están, y mi mascarilla, ¿no? Así es que los hábitos se pueden cultivar más fácilmente en la niñez y adolescencia, y me parece que la pérdida que ha tenido, inclusive UNESCO y UNICEF dicen que probablemente retrocedemos 10 años en educación. Eso es casi perder una generación, y me preocupa también mucho el tema de la calidad. Y claro, y ahí entonces permítame, doctora Arteaga, saludar al doctor Napoleón Vázquez, con quien ya habíamos tratado y él nos señalaba las dificultades y las posibles nuevas enfermedades que podrían tener nuestros niños y jóvenes, de los que se suele decir son el futuro. No, son la realidad actual. Señor doctor, ¿cómo observa usted, y además de la reflexión que ha hecho la doctora Arteaga, esta apertura de clases con un cronograma ciertamente, pero que, por ejemplo, en los sectores rurales donde hay más dificultad de las tecnologías, puedan reencontrarse con los maestros y que los maestros también comiencen a ejercer esta formación, ¿no? Y esta visión incluso de la pandemia? Doctor Vázquez, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a la doctora Rosalía Arteaga, igual a ti, Francisco, y realmente es una situación que implica preocupación en los padres de familia, en los mismos docentes, las autoridades de diferentes centros educativos, sean fiscales, municipales, particulares, pero que definitivamente lo que ya ha dicho la doctora Arteaga vale la pena subrayar. Es que la pandemia de los problemas emocionales se viene después. Naturalmente que no podemos ahorita adelantar ya soluciones y marcar aspectos que impliquen evitar esta situación, pero teniendo como base el hecho de que hay miles y miles de niños y adolescentes que han perdido prácticamente capacidades, han desperdiciado capacidades pedagógicas que implican todo el año que ha sido virtual, manifestando que no podemos buscar culpables, responsables del COVID-19, ha sido el que, sin que tengamos una posibilidad de prepararnos, entró y acabó con todo esto. Pero es importantísimo, así como estamos cuidando y que debe hacerlo, los pasos para el aseo todavía por el COVID-19, como el lavado de manos, como el distanciamiento y la mascarilla, pero también prevenirnos. Esto es lo que afecta en el mundo, no solamente en el país como el nuestro, en el mundo, la falta de prevención en cosas. Siempre hablamos de la prevención de salud física del ser humano, y es cierto, pero la prevención en los problemas emocionales son altísimos, porque no se los toma en cuenta. Muchísimos niños van a regresar, y qué bueno, no estamos en contra del regreso. Como decía la doctora, ojalá hubiera sido más antes, ojalá, pero estamos en pendiente de lo que va a pasar. Muchos niños vienen con un ímpetu que implique el encierro que pasaron por muchos meses. Otros niños van a salir con mucha timidez porque estuvieron en el síndrome de la cabaña y quieren evitar salir nuevamente a la escuela o a la calle. Entonces, todos estos aspectos que han hecho que en realidad se pierda un gran tiempo de las capacidades de nuestros niños, es cierto que se va a perder en el área pedagógica, en el área emocional de ellos. Sin embargo, es importantísimo que las autoridades, los docentes, pero también los padres de familia, se haga un solo bloque con alguien que pueda guiar, con alguien que pudiera orientar sobre lo que significa manejar la recuperación emocional y la recuperación psicopedagógica de nuestros niños y jóvenes, así como también la recuperación de la salud. Esperamos que los DCs en los colegios, los psicólogos, colegas en las escuelitas, todos traten de recibir tutorías que impliquen la posibilidad de compartir con los niños y adolescentes. Claro, y entonces ahí, doctora Rosalía Arteaga,
Rosalía, esto tiene un reto también para los maestros. Necesitarán los maestros también a lo mejor este diálogo, este tratamiento para reencontrarse con unos alumnos que, como dice el doctor Vázquez, van a estar hiperactivos unos, otros van a estar como más asustados. La niñez, o sea, estamos perdiendo esta forma de relacionarnos. Los jóvenes en plena pubertad deben estar con ansiedades también, ¿no? Propias de la edad, pero además con este encierro. El rol de los maestros, doctor Arteaga. Francisco, primero quería referirme a lo que dijo el doctor Vázquez respecto al tema de la... ¿Perdón? Sí, claro, digo, entonces primero iniciemos con esta parte de la salud, ¿no? Solamente el tema de la prevención. Yo recuerdo, soy hija de médico, que siempre se habló de que había un día, justo el 15 de octubre de cada año, hace ya décadas, establecido por la Organización Mundial de la Salud como el Día de Lavado de Manos, Francisco. Imagínense, hay un día especial y esto debería ponerse muy de moda. El 15 de octubre es el Día de Lavado de Manos. ¿Por qué lo hizo la Organización Mundial de la Salud? Porque buena parte de las enfermedades entran por la boca. Los niños no se lavan las manos antes de comer y automáticamente con esas manos de tierra, de suciedad, etcétera, o de haberse contaminado yendo al baño, se meten las enfermedades por la boca. De allí vienen las infecciones, las diarreas, bueno, una serie de situaciones que podrían evitarse solo con el lavado de manos. El otro tema, y eso es un tema de salud pública, es el tema del agua de buena calidad, agua potable, porque sabemos que el planeta Tierra tiene una cantidad enorme de agua, la mayor parte es salada y otra parte del agua está contaminada o no está apta para el consumo humano. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer este gobierno es preocuparse de que llegue agua de buena calidad a las escuelas, pero también a las casas. Ahora, con relación a la contención emocional que se llama, mire, yo creo que si algo nos ha dejado la pandemia son dos lecciones. Una, tenemos que fortalecer la salud pública, porque a la salud privada tenemos acceso muy pocos privilegiados, pero la salud pública debe ser de calidad. No es posible que los hospitales sigan careciendo de insumos. Ahora esperemos que el tema de la vacunación avance con la rapidez que quiere el gobierno, que depende mucho de la provisión de vacunas y que los mecanismos de conducción, de llevada de las vacunas y luego de aplicación sean los más adecuados. Pero bueno, el tema entonces de la salud pública, de fortalecer los hospitales, no descuidar las otras vacunas, por favor, las vacunas contra la polio, la triple, la vacuna contra una serie de enfermedades, hasta el sarampión, etcétera, la viruela, no pueden dejarse de lado, y tampoco la lucha contra otras enfermedades. Esto es bien importante. Tratar de reactivar, por ejemplo, lo que era el Instituto Izquieta Pérez, donde se hacía una serie de estudios, etcétera, y que esto se desmanteló durante esa década perdida, de la que mejor ni hablemos. Pero el tema de los maestros y los padres de familia, ¿no? Porque el otro aspecto que nos enseñó, yo decía dos: uno, fortalecer la salud pública, y el otro es fortalecer la educación pública. La educación pública, mire, yo defiendo la educación privada, creo que es extremadamente importante, pero es complementaria a la obligación del Estado de proveer buena calidad de salud pública. Y hay una tercera lección que nos ha dejado la pandemia, y es valorar al maestro. Creo que cada papá y cada mamá que han tenido sus niños en la casa y que a veces no saben cómo hacer que se conecten. Inclusive hay muchas mamás que han dejado de trabajar para acompañar a sus hijos a que se conecten, a que no se distraigan, a que estén sentados frente a las clases, etcétera, lo que es un poco absurdo, porque antes les decíamos a los niños no estén sentados tanto tiempo frente a la pantalla, y ahora se lo exigimos. Pero se ha valorizado la figura del maestro. Imagínense, el papá y la mamá se hacen locos con 2, 3, 4 hijos a lo sumo. ¿Qué dirá el maestro con 30, 40, 50? Yo estoy proponiendo al Ministerio de Educación, y ojalá me haga caso la nueva ministra, que debería crearse una especie de lo que llamamos una gran minga por la educación. Así como se hizo el Plan Marshall para recuperar Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es como una guerra que nos va a dejar secuelas larguísimas en el tema de educación fundamentalmente. Entonces,
incorporar a diferentes elementos, a diferentes sectores, en los gobiernos locales, el sector privado, las universidades, etcétera, en cómo recuperar el tiempo perdido. Y de un mal podemos sacar un bien, si es que se hacen las cosas bien hechas. Así es que, mire, yo soy de las personas que amo la educación. He dedicado mi vida entera, desde que tenía 17 años, soy maestra. Ahora mismo, y aprovecho para invitarles, estamos organizando un evento enorme que se llama edu.com los días 9 y 10 de junio. Pueden inscribirse a través de la página web de Fidal o de edu.com, porque es un evento gigante en donde vamos a tener científicos, donde vamos a tener expertos de educación para hablarnos sobre la nueva educación que viene, una educación disruptiva, diferente, no seguir haciendo las mismas cosas que siempre hacíamos, porque si no, no vamos a tener buenos resultados. Perdona que me alargue un poquito, no, pero está bien. Está bien. Muchas y gracias. Es importante, además de ir vinculando, claro, el poner retos y además debatirlos es quizá el aporte más indispensable este momento. Doctor Vázquez, de este diagnóstico y de esta visión que nos plantea la doctora Rosalía Arteaga, usted diría, en esta gran minga que nos plantea la parte psicológica, tanto para maestros como para los niños y jóvenes, cuanto también para los padres, ¿no? Porque, como decía la doctora Arteaga, con dos pierden la cabeza. Hemos tenido que cambiarles las costumbres de aquello de no estés tanto tiempo frente a la pantalla, a que, por Dios, quédate un rato ahí, escucha lo que están diciendo, observa lo que están haciendo. Y claro, es impresionante y no aprendieron a escribir, a mover la mano, a hacer las letras. Ahora saben aplastar una tecla, pero no a escribir. Y eso, yo me acuerdo que y la doctora Arteaga nos decía, doctor Vázquez, yo he sido profesora, claro, y yo me pongo a pensar en la licenciada Andrade, 100 copias para mañana. ¿Y ahora qué? Pues, ¿copy-paste será, doctor Vázquez? Bueno, tenemos muchos temas que en verdad se pueden adicionar, como la secuencia o como la herencia de lo que deja este COVID-19. Vale la pena mencionar, aunque salió un poquito del tema, pero hubo el mayor índice de separaciones y divorcios de parejas durante la pandemia. ¿Es parte de la educación también? Hay un equipo de psicología y un equipo jurídico que se han unido para hacer un estudio. Esperamos que pronto salgan resultados de cómo se dio esta situación. En qué porcentaje exacto científico se puede anunciar. Pero aparte de esto, la separación del niño, del adolescente, de su maestro, de sus compañeros, de sus compañeras, de su parque de recreación, etcétera, realmente ha sido un impulso negativo para el campo psicológico de los niños y de los estudiantes en general. Por esa razón, muchos están ahora con una especie de cadena, comenzando con cierto malestar. Un niño de 10 años decía, lo único que yo siento es angustia y aburrimiento. Eso es lo que siento y no quiero ir a la escuela, porque ahora hay muchísimos que no van a querer ir, hay muchos que van a ir forzados, y esto vale decir a los padres de familia que no hagan problema al niño. Hay facilidades para poder hacerlos con ciertas cosas que impliquen tratar de regresarles a la normalidad, porque no es simplemente buscar el que desesperadamente regresen a clases para que sigan aprendiendo lectura, escritura, matemática. No, es que tiene que estar regresando un ser humano que no tiene la capacidad y la experiencia de un adulto, como sus propios padres, como los maestros, como el director de la escuela, etcétera. Y tenemos que ayudarles. No es cuestión solo de pensar que regrese el niño con su mochila y se vaya para estudiar. Entonces, ahí hay áreas del comportamiento en el que hay que trabajar, tanto padres, profesores, con los niños y los jóvenes. Claro, habrá que volver a tratar esto del comportamiento, esto del respeto, de la convivencia, doctor Vázquez. Claro, porque una gran mayoría han tenido que pasar por el campo de la ansiedad
y muchos todavía lo están viviendo, me refiero a niños y adolescentes, así como también los adultos, así como también los hijos jóvenes adultos y los padres en general, de tal manera que eso se ha repartido, se ha hecho una cadena, porque después de sentir una pequeña ansiedad, incomodidades, el encierro mismo, etcétera, como resultado viene esto que ya mencioné. Algunos, no digo todos, pero algunos están con el síndrome de la cabaña, otros están con un problema muy serio de haber perdido las capacidades, las tres importantes como memoria, atención, concentración, haber bajado, haber bajado, disminuido, y las motricidades. ¿Por qué? Porque tuvieron meses que no pudieron salir a un parque, no tuvieron el patio de recreo que tienen en su escuelita y estaban prohibidos de salir de la puerta de calle porque puede contagiarse en cuanto salga. Entonces, todas estas cosas debemos considerar. Exactamente, qué bien que se dio la orden de que regresen nuestros niños a clases. Muy bien, como dijo la doctora, debió haber sido más antes, pero ya estamos en camino y es importante que se cuide el campo emocional de los niños. Todos nacemos con psicología en nuestra mente. Unos nos hemos dedicado a hacer profesión, pero todos los padres, los hermanos mayores, hombres, mujeres, todos nacemos con psicología, podemos aplicarla. Y si necesitamos apoyo, si necesitamos ayuda para saber de una mejor manera de aplicar, pues simplemente a veces hay opciones, hay instituciones que están ayudando, que están apoyando sin ningún compromiso. En eso, cuando me permita usted, poder dar un número donde un equipo de psicólogos de PROES están dando tips telefónicamente o por Zoom sin ningún costo, sin nada, para apoyar a los padres, a los maestros y a los mismos niños en su campo emocional y psicológico. Y eso va a ser importante, doctor Vázquez. Doctor Arteaga, entonces esta minga, usted ha usado este nombre que ya, yo diría, siendo tan nuestro y tan particular que a un montón de gente le extrañamos, o sea, este trabajo voluntario que no tiene costo, sino que tiene compromiso, es una característica nuestra y la hemos estado perdiendo, no solo porque se han cambiado, se han modernizado. Nos hemos olvidado que, por ejemplo, la minga de Quito, que era antes del 6 de diciembre, salir a limpiar la ciudad, a relacionarnos, no, alguien se inventó de que eso ya no había que hacer, que es otra cosa la que hay que hacer. Bueno, pero ¿cómo más? Usted nos anunció este gran evento, pero creo que organizaciones como la suya, FIDAL, propuestas que se pueden hacer para discutir ampliamente una respuesta académica, un compromiso de las familias para que este retorno, aunque tardío, pero ya es el primer paso, doctor Arteaga. Bien, esto de la minga tiene que ver efectivamente con nuestras raíces, pero también con experiencias que se han dado en otros lugares. Yo oigo que siempre hablamos de regresar a la normalidad, que vamos a crear una nueva normalidad. Mi propuesta es vamos a una mejor normalidad. Pues no regresemos a las cosas malas que hacíamos antes, hagámoslo de mejor manera. Y para ello estamos seguros, y de esto vamos a tocar mucho en el gran evento de edu.com los días 9 y 10 de junio. O sea, ya la próxima semana, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de escuela para padres. ¿Qué le parece? Perfecto. Hemos perdido a veces ese contacto maravilloso que teníamos con los hijos. Ahora la pandemia ha forzado a esa relación, pero de mala manera. Muchas veces, así como mencionaba el doctor. De imposición, claro, y el doctor Vázquez dice, ha chocado tanto esto de tener que estar... Que hay más divorcios. Claro. O sea, se volvió disfuncional, ¿no? Sí, Naciones Unidas nos demuestra con datos estadísticos que ha aumentado la agresión a las mujeres y a los niños en las casas, es decir, el maltrato doméstico ha aumentado. Y esto no solo en el Ecuador, la mujer ha perdido más el trabajo que los varones, inclusive en países como Estados Unidos. Hay datos de análisis de todo esto. Y entonces yo le decía, pues bueno, trataremos el rol de los padres de familia,
trataremos lo que es la educación disruptiva, la educación híbrida, porque evidentemente vendrán, esto vino para quedarse, el tema online, el tema digital, no solo porque eso no es lo recomendable, pero seguramente serán estos sistemas híbridos en que una parte será online y otra parte será presencial, con lo que se cuidará mucho este tema de la contención emocional de niños y jóvenes, el relacionamiento, esto de la socialización del ser humano, que es tan importante, ¿no? Que se empiece en la casa y luego se continúe en la escuela. Entonces, yo he hecho algunos planteamientos, inclusive lo expuse recién la semana pasada en un evento de la Academia Mundial de Artes y Ciencias y me han pedido un artículo que lo estoy terminando sobre estas temáticas, sobre esta nueva educación y cuáles son las soluciones frente a los retos. Yo he dicho que frente al tema de la falta de computadores, por ejemplo, que es un tema que ha venido agobiando y muchos papás y mamás no tienen el teléfono inteligente, no tienen el suficiente número de aparatos, pues hay que apelar a la solidaridad del sector privado, que muchas veces está dejando de lado las grandes extensiones en las oficinas porque se dieron cuenta que no las necesitan y allí quedarán una cantidad enorme de máquinas, de equipos que pueden ser perfectamente usados. Pero otro tema grave y que tiene que estar dentro de la minga es el tema de la conectividad. Y allí me parece que los gobiernos locales deberían tener la palabra, a veces hacer la solución o dar la solución, es decir, Ministerio de Educación, Ministerio de Telecomunicaciones, conectividad para todos. Óigame, hasta que se den la vuelta ya han cambiado los ministros y esto no funciona. Los gobiernos locales pueden ser mucho más pertinentes desde las juntas parroquiales, etcétera, para decir ni un solo niño, ni una sola niña, ni un solo adolescente, ni una familia ecuatoriana sin conectividad. Esto puede ser una gran revolución. Pero en el tema del trabajo con los niños, si sabemos que también este es otro drama. Muchas escuelas privadas se han cerrado durante la pandemia porque no resistieron y porque además muchos papás y mamás perdieron el trabajo y no tienen plata para poner y pagar a sus niños en una escuela privada. ¿A dónde van? A la pública. Entonces, nos vamos a enfrentar ya cuando regresemos totalmente a las clases presenciales, que esas escuelas van a estar abarrotadas. Si antes era difícil, ahora va a ser mucho más complicado. Hay que ser realistas. Yo le propongo al Ministerio de Educación que haga acuerdo con todas las universidades públicas y las privadas que quieran. No puede imponerlo, pero con las públicas hay un tema de reciprocidad, porque los estudiantes que estudiamos, como yo, en una universidad pública, estamos haciéndolo con dinero del Estado y por lo tanto tenemos que ser recíprocos. Y allí viene, así como se hace la medicina rural, que es así es pagada, yo ahora propongo un tema solo de voluntariado, que todos los estudiantes de los últimos años de las universidades hagan un trabajo de tutoría con los niños y los jóvenes. ¿Qué le parece a usted, Francisco, y doctor Vázquez, un estudiante de medicina, por ejemplo, que sabe más de biología, seguramente que el profesor les dé clases de biología, pues colabore, fortalezca la clase de biología y al mismo tiempo tenga una relación? Yo le pongo un caso. Si usted tiene 50 estudiantes en un aula y tiene 5 ayudantes de cátedra, que son estos jóvenes de las universidades, 1 por cada 10, ¿no cree que va a haber algo mucho más personalizado, más cercano, que el estudiante de ingeniería fortalezca el área de matemáticas, que el estudiante de pedagogía esté hablando allí sobre temas de docencia? Se pueden hacer maravillas y en lugar de tener un perjuicio podemos tener un beneficio. Yo propongo esto, que es único en el mundo, no se ha hecho, pero nosotros ya lo empezamos a hacer en FIDAL. Tenemos una escuela de liderazgo y el año pasado probamos porque teníamos 90 chicos online y decíamos, ¿cómo vamos a trabajar si antes lo hacíamos presencialmente? Se nos ocurrió llamar a los chicos que habían sido nuestros alumnos y ¿sabe qué? Los resultados son fantásticos. Y como claro, pero además ahí usted hace un reto que es importantísimo y a gente como yo que siempre está promoviendo que se activen políticamente los jóvenes, que se comprometan. Creo que esta especie de pasantía para tutorear con los más jóvenes puede llevarles a sentirles más el país. Yo me está acordando las campañas de alfabetización, ese contacto con otras realidades. Eso de acercarse al ciudadano es una parte que le da sentido a la ciudadanía. Doctor Vázquez, la minga, este acuerdo para tutorear a los más jóvenes y rescatar, que son propuestas que las ha hecho y que las viene debatiendo Rosalía Arteaga, ¿usted cree que nos ayudará incluso emocionalmente a encontrarnos con un país que necesita salir de este desastre en el que nos encontramos?
En forma definitiva que sí, en forma definitiva. Si tomamos justamente como ejemplo el hecho de que hay una temporada donde en ciertas áreas profesionales de las diferentes universidades deben hacer las pasantías para poder llegar a graduarse, a tener su título, ¿por qué no generalizar que desde el gobierno central, ojalá naciendo en el Ministerio de Educación, que se pueda en realidad compartir con los jóvenes que ya están preparados y tenemos elementos con mucha capacidad? Insisto, es verdad que en la pandemia se ha retrocedido un poco, se ha perdido un poco esas capacidades porque se frenaron el uso de esas capacidades dentro de casa. Pero también es cierto que hay cómo rehabilitar y no es cuestión de medicación, no es cuestión de vitaminas. Es cierto que también hay niños que están muriendo de hambre, están desnutridos, es cierto, pero todos los que se pueda ir poco a poco en los diferentes caminos, llegando al ser humano, niño pequeñito, al niño más grande, al adolescente, al joven adulto y al adulto en general, se pueda ir llegando con esa motivación que implique que necesitamos la rehabilitación no solamente material, no solamente física, no solo pedagógica, sino la rehabilitación emocional. Nos va a dar más potencia para todas estas ideas como las de la doctora Arteaga, las cuales aplaudo y estoy totalmente de acuerdo con ellas. Me pondré en contacto a futuro con la doctora para si podemos apoyar y unirnos con mucho gusto. No es el momento de buscar elementos solamente comerciales, de elementos de dinero, no, es el momento de aportar el capital humano, el capital de nuestras emociones, los que podemos controlar un poco mejor para poder insertarnos en la vida de los niños, recuperar el tiempo perdido, recuperar esas capacidades que ellos los requieren. Hay muchos niños que no van a poder volver a usar bien el esfero o el lápiz, porque la motricidad no practicó, y muchas otras cosas más. Entonces, plenamente de acuerdo con lo de la minga y todas estas ideas, que podemos unirlas, que podemos hacerlas en cada sitio del país para que podamos resurgir, para que podamos renacer hacia un mundo emocional, psicológico y luego educativo y pedagógico que valga la pena para nuestro país. Rosalía, además de estas dos propuestas que de esta formación humanística resultan fascinantes, ¿no? ¿Qué poder tiene la movilidad humana y el contacto y la solidaridad? Si solo logramos que esta pandemia nos inyecte un poquito de esa idea de solidaridad, de compromiso y de ciudadanía, la sociedad y el país va a ser distinto. Aprovechemos entonces la pandemia, Rosalía, y yo creo que la minga comienza y hay que ver que la autoridad se sume, que comience a actuar. El doctor Vázquez le acaba de decir, me voy a poner en contacto y hay que ver qué aristas nomás. Entonces, un mensaje, Rosalía, para que esto del retorno sea, porque a veces uno dice, se acostumbraron tanto a lo tecnológico que ya no tenemos esa capacidad de hacernos amigos personales hasta para hacernos bromas o criticarnos. Un meme parece que es suficiente y no es suficiente. Los que creemos en la parte humana y en su desarrollo decimos, por dos hay que salvar esto, Rosalía. Gracias por esa sumatoria a esta minga por la educación. Yo debo decirle que tengo una enorme fe en el ser humano. Y a veces pensamos que a los jóvenes no les interesa la política, no les interesa el trabajo comunitario y yo estoy totalmente en contra de eso. Creo que a los jóvenes les interesa mucho. Una prueba es lo que me está pasando a mí en estos tiempos, en donde son los jóvenes los que han sacado mi candidatura para secretaria general de Naciones Unidas y estoy recibiendo solidaridades de jóvenes de la India que se han unido, que están mandando cartas a Naciones Unidas, desde San Paulo, desde ayer desde Argentina, bueno, desde México, desde no sé qué lugar del mundo no se han pronunciado jóvenes por ese apoyo a una situación de esta naturaleza. Pero también decirle que hay otras iniciativas. El día de hoy, por ejemplo, voy a dar una charla sobre la lectura en voz alta. Imagínense lo que hacíamos antes, leer en voz alta, porque estas
capacidades y estas calidades se han perdido. Yo estoy recomendando que no solamente les leamos a los niños a la hora de irse a dormir, sino a lo mejor cuando la mamá está lavando los trastes, le dice al hijo, oye, estaba leyendo esto aquí, ¿por qué no me lees un capítulo? Ya. Oiga, se incorporan temas de conversación mientras se hace, yo recuerdo la época de mis abuelos, y hubo hace muy poquito, ahora por el Día del Libro, una iniciativa desde México que yo apoyé con todo entusiasmo y tuvimos gente de las Islas Canarias, gente de varios países, de niños leyendo en voz alta. No se imagina, se activan las neuronas, se mueven más la capacidad cognitiva. Igual, usted sabe, y aquí se mencionó el tema de escribir a mano, ¿no? Sí. Escribir a mano es muy diferente porque se activan otras neuronas, o sea que no menospreciemos, o sea, la tecnología para mí es fantástica, lo que estamos haciendo ahora, sí. Pero no dejar de lado esas otras actividades, leer a los niños, pero pedir que ellos nos lean. Imagínense, aprenden a desenvolverse en público, tienen temas de conversación. Oiga, los beneficios son increíbles de una cosa tan simplecita como decir, leamos en voz alta. Claro. Fantástico. Así es que mi mensaje es de optimismo, recuperemos el tiempo. Recuperemos el tiempo. Estaba recordando aquello de ponerse un esfero en la boca para leer o hablar y aprender a pronunciar mejor. ¿Sí? O sea, esa parte humana, doctor Vázquez, que nos recuerda y con entusiasmo Rosalía Arteaga, es la que debe retarnos, ¿no? ¿Cómo inyectamos un poco más de optimismo, ese que nos transmite Rosalía, y nos retamos todos, doctor Vázquez? La comunicación es un poder excelente, es un poder que camina y mucho más en estos tiempos de pandemia, porque realmente el haber cerrado la comunicación de persona a persona por estar cuidándonos del contagio implica que nos ha dado la opción de mantener esa comunicación. Hoy más que nunca los medios, cualquiera que sea, los medios de comunicación abren el camino en donde pueden las personas que tienen ciertas competencias, ciertas ideas, ciertos pensamientos que van a ser a favor de la familia ecuatoriana, del mundo entero, realmente pueden ser canalizados. Y por eso todas las ideas que se van formando, y veo que hay algunos grupos que se están desarrollando para poder apoyar y salir de esta crisis, realmente hay que darles la mano, realmente hay que darles la permisión de que salgan con su voz. Excelente, muy digno, repito una vez más, digno de aplauso todo lo que he seguido yo, una buena trayectoria de la doctora Rosalía. Siempre he estado pendiente de ella, es una educadora ejemplar, es una educadora que en realidad ha hecho práctica lo que ha estudiado, todo lo que ha leído, y en el campo emocional hay mucha gente igual, que tiene conocimientos, que tiene ideas, que tiene proyectos que pueden irse avanzando, no más que a veces en cierto lugar del avance de un proyecto a veces hay alguien que pone el freno, alguien que quiere cortar. No faltan esas actitudes, pero tenemos que salir adelante, tenemos que vencer. No podemos caminar con un no en nuestra frente, tenemos que caminar con un sí puedo. Y esto es lo que tenemos que inculcar a los niños, a los adolescentes, a los maestros y a los padres de familia. Sí podemos salir adelante de esta pandemia, sí podemos recuperarnos. Poner en la mente de nuestros hijos, sí, ustedes van a recuperar su generación, ustedes van a recuperar sus capacidades, ustedes van a salir adelante en el campo educativo y pedagógico, tú vas a ser un gran doctor, tú vas a ser una gran abogada, etcétera. Todas estas cosas que pueden grabarse en la mente del niño o del joven implica definitivamente la posibilidad de que podamos desarrollar todas las ideas y pensamientos que estamos planteando. Quiero agradecer a ustedes, al medio de comunicación, al espacio que nos han dado y ojalá que podamos seguir adelante. Y bueno, y para nosotros también, contar con el apoyo de ustedes siempre para reflexionar en público es muy importante. Rosalía nos recordaba que su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas proviene de los jóvenes, pero proviene también de muchos sectores sociales que han reconocido esa actividad.
Rosalía, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Vázquez, muchísimas gracias, Napoleón, por estar con nosotros. Yo me quedo con esta parte, si podemos. Creo que es bueno inculcar también, y ahí los medios de comunicación, algo de positivismo. El país tiene opciones de salir, el país puede salir, y si la minga, si el compromiso de los jóvenes más preparados se puede concretar con estas pasantías tutoriales como nos ha planteado Rosalía Arteaga, estamos generando una sociedad mejor, mucho más humana, más solidaria, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República, y al señor doctor Napoleón Vázquez, psicólogo educativo. Un gusto saludarles, muchas gracias. Buenos días, Rosalía. Gracias. Muy buenos Gracias, días, Napoleón. buenos días. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Está difícil el partido. Tranqui, pa, que lo ganamos. Esa alineación 4-4. 4-2 es la de siempre. ¡Epa! ¿Qué esperas? ¡Patea! ¡Está bien! ¡O pásala a otro! ¡Gol! Lo bueno que nos enseñó papá se devuelve festejando junto a él.